Bienvenidos, buenas tardes, perdón, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por it-latino.net. Yo soy Daniel Alguacil, moderaré este webinar. Os cuento un par de temas logísticos. Durante unos 3/4 de hora el panelista explicará su presentación y hará su demostración de software y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas que podéis hacer de dos formas. Podéis levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano y yo os abriría el micrófono, o podéis directamente plantear las preguntas vía, vía el texto, escribiéndolas en vuestro panel pone preguntas, pues ahí podéis plantear las preguntas directamente al panelista. Y nada más, ya sabéis que hoy tenemos, vamos a hablar de lo que es el reporting, de Management Reporter, sobre... Hostia, no, tío. Pues vuelvo a empezar. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de los organizados por it-latino.net. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo de Sant Cugat del Vallès, aquí en Barcelona, en las oficinas centrales de IT-Latino. Os cuento un par de cuestiones logísticas. Durante 3/4 de hora el panelista explicará su presentación y hará una demostración de software y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Nos gusta escucharos, así que preferimos siempre que nos hagáis las preguntas vía micrófono. Para ello no tenéis más que levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano en el panel de control y os abriremos el micrófono para que podáis intervenir directamente. También podéis hacer las preguntas directamente escribiéndolas en donde pone preguntas en el panel de control de GoToWebinar y se las trasladaremos al ponente. De las dos formas podéis plantear vuestras dudas, vuestros comentarios y vuestras cuestiones. Aprovechar ahora porque luego cuando veáis el vídeo de la presentación no hay opción a preguntar. Bueno, el vídeo, la presentación, el webinar se graba íntegramente y se publica, ya lo sabéis, en demos de software y en los canales de IFR. Una cuestión logística, podéis minimizar o maximizar las cámaras a vuestro gusto, es decir, si queréis ver la presentación más amplia, pues ves la presentación, y si queréis vernos a nosotros, pues lo hacéis así, podéis simplemente estirando como si fuera una persiana, veréis que hay como dos linitas y de ahí tiráis para arriba o para abajo ampliando las cámaras. El panel de control de GoToWebinar también lo podéis minimizar accionando el botoncito que pone el botón naranja en caso de que no esté minimizado ya, que por defecto se minimiza. Bueno, pues ahí ya veis a Ángel Castejón. Voy a abrir el micrófono. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues Ángel es especialista, es consultor de Microsoft AX en IFR Group. Él nos habla desde Lérida, desde Lleida, y nada, nos vas a explicar un poco en qué consiste esto del Management Reporter. Ángel, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que asistís a este webinar. Creo que sois bastantes. No sabía que tenía tantos familiares y amigos. Y bueno, ahora en serio, la verdad es que muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a este webinar. Espero al menos que sea provechoso y que podáis aprender algunas cosillas sobre el Management Reporter 2012. Sin más dilación, empecemos un poquito con la agenda del día. Haremos primero como podéis ver es bastante sencilla, haremos primero una primera aproximación donde, bueno, hablaremos un poquito de las principales características del Management Reporter, así como sus principales ventajas. Como he dicho, tampoco no quiero que sea algo muy teórico, nos centraremos más en la parte práctica, así que esta primera aproximación será muy breve y solo un poquito para situarnos. A continuación daremos paso a la demo, donde aquí sí podremos ver y palpar un poquito de qué va esto del Management Reporter. Crearemos juntos un informe financiero y creo que el objetivo, al menos esa es mi intención, es que al final del webinar podamos ser capaces de hacer un informe financiero ni que sea muy básico o
de estar más por casa. Al final de la presentación abriremos el turno de preguntas para todas aquellas personas que tengan alguna de las cosas que haya explicado no les haya quedado claro, quieran más información o simplemente no haya mencionado durante la presentación, pues por favor os ruego que lo digáis sin ningún tipo de problemas y yo haré mi mayor esfuerzo para poder responder satisfactoriamente a vuestras preguntas. Bueno, si os parece empecemos. ¿Qué es el Management Reporter 2012? Bueno, el Management Reporter es una aplicación para Microsoft Dynamics AX usada para la creación, distribución y análisis de los estados financieros. ¿Qué quiere decir cuando digo creación? Desde el Management Reporter se puede diseñar, se puede personalizar los diferentes informes financieros que necesitamos en nuestra gestión diaria. A partir de aquí tiene múltiples formatos, se puede customizar muchísimo, como iremos viendo más adelante en la demostración, y la verdad es que es muy potente. La distribución igual es uno de sus grandes puntos fuertes. Se puede distribuir desde un típico archivo Excel hasta un simple enlace en la web. Entonces es tan cómodo como enviar un simple correo electrónico con un enlace donde se ubica el informe financiero y todo el mundo que tenga permisos, claro, podrá acceder a dicho informe. Pero bueno, más adelante también lo veremos con detenimiento. Y al final el análisis de los estados financieros, pues un poquito es el objetivo del propio informe, ¿verdad? Que duda cabe que al final lo importante es sacar un rendimiento de esa información para poderla analizar y poder sacar unas conclusiones que nos permitan en nuestro día a día tomar unas decisiones. El Management Reporter, como la mayoría de herramientas de reporting, pues por supuesto incluye fórmulas, se pueden hacer ratios, etcétera, etcétera, pero además de una forma muy fácil se pueden combinar con gráficos, con comentarios, puedes recibir feedback de los informes que tú envías a los usuarios. Bueno, la verdad es que facilita muchísimo el análisis, que al final es lo más importante. El producto, Management Reporter, sustituye al FRX y a los informes financieros de AX. Para aquellos que estéis familiarizados, tanto con uno como con otro, imagino que os será muy cómodo seguir la presentación de después porque sigue un poco la misma línea, tiene muchas cosas comunes, o se basa muchísimo en sus antecesores, pero para aquellas personas que no hayan tocado nunca ni el FRX o los informes financieros de AX, no tenéis por qué preocuparos, porque, como he dicho al principio, el objetivo de este webinar es de que todo el mundo sea capaz de al menos seguir y ver cómo se hace un informe, por lo que en teoría pondremos el listón un poquito que podamos seguirlo todos, tanto los que estén más familiarizados como los que no tanto. El tercer punto, interface familiar e intuitivo, es siguiendo un poquito esta misma línea. Precisamente Management Reporter lo supone fácil para seguirlo porque realmente es muy fácil e intuitivo. La navegación es muy cómoda, veremos que es muy fluida, tiene muchos accesos directos y se entiende todo bastante, se explica bastante bien y eso nos facilitará bastante el trabajo, tanto a mí como a vosotros para seguirme. Las ventajas, bueno, las he resumido en 3 puntos, sobre todo para el departamento financiero. La primera, facilita información ágil sin la necesidad de requerir la asistencia de IT. Precisamente por lo que comentaba antes, como es muy fácil de hacer un informe financiero, al menos a ciertos niveles, el propio usuario puede lanzarse a hacerlo y puede configurarlo, puede optimizarlo y al final cada informe puede estar totalmente personalizado. Esto significa también que no necesitas un programador, un perfil más técnico o el departamento de informática en general para poder hacer tu informe. De formas de que en muchos casos solo dependerá de ti. Esto por un lado te facilita y te agiliza el trabajo y disminuye la carga de trabajo del propio departamento de IT. El segundo punto, proporciona información en tiempo real para ayudar en la gestión diaria. Siguiendo un poquito con el mismo punto, si solo depende de ti, si no dependes de terceras personas, es mucho más ágil, cómodo y depende de ti al final poder tener la información que necesitas en ese informe cuando la necesitas. Y esto en el día a día de las oficinas, la verdad es que es un input muy importante y un valor añadido espectacular. Por último, ofrece una potente y fácil distribución de los informes a toda la empresa. Antes ya lo comentábamos, la distribución es uno de los puntos más fuertes. Realmente se puede hacer de forma masiva, lo que comentaba, se puede enviar un correo con el enlace y no hace falta ni adjuntar el Excel de turno.
se puede guardar en la propia biblioteca, que después veremos que tiene una biblioteca propia donde se puede acceder muy fácilmente a los diferentes informes, incluso a un histórico de los informes. Se puede hacer desde almacenar directamente en el SharePoint. Bueno, cosas que iremos viendo en la demostración y que, bueno, veréis que lo que estoy diciendo es bastante real. Bueno, y hasta aquí la introducción. Como he prometido, sería breve. Creo que es mejor que entremos rápidamente en harina y podamos ver cómo configuramos los informes, cómo los hacemos, cómo los visualizamos y al final cómo los distribuimos. Para ello, vamos un momento a la máquina virtual y, bueno, como podéis ver, aquí os presento el Management Reporter. Este concretamente es la pantalla del Report Designer. Aquí es donde podríamos decir que es donde se cocinan los informes financieros, es donde nosotros los configuramos, los parametrizamos. Y entonces tenemos la otra aplicación, que es el Report Viewer. Aquí es donde nosotros podemos visualizar los informes que previamente hemos hecho en el Designer y aparte podemos hacer muchas más opciones que más adelante veremos. Si os parece, empezaremos por el Designer, empezaremos haciendo un informe financiero como tal, de forma que, bueno, una vez lo tengamos claro, pasaremos al Viewer y veremos, interactuaremos un poquito con los dos, ¿de acuerdo? Como podemos ver, un informe se compone de 4 definiciones. La definición propia del informe, la definición de filas, la definición de las columnas y la definición del organigrama. Este último, la del organigrama, que al final es, bueno, hacer una jerarquía, es opcional, no es obligatorio. Solo con la definición del informe, filas y columnas es suficiente para poder tener un informe preparado. Simplemente el organigrama pues, siempre le da una dimensión más profunda y más valor al propio informe. ¿Vale? También veréis que aquí tenemos los grupos de informes, las programaciones de informes y la seguridad. Si os parece, primero nos centraremos en configurar el informe y una vez lo tengamos ya preparado, veremos los siguientes puntos. ¿De acuerdo? Venga, pues empezaremos por definiciones de informe y aquí tenemos una serie de ejemplos que ya había creado, todos ellos de informes oficiales. Si os parece, utilizaremos el de pérdidas y ganancias, la P&L. Me imagino que todos estamos familiarizados. Y aquí tenemos el cuerpo principal del informe, ¿de acuerdo? Informaremos de la compañía de la cual estamos obteniendo los datos, de la cual queremos sacar el informe. El nivel de detalle, podemos ir desde la mínima expresión, que es a nivel financiero. También podemos añadir un poquito más y hacer también que aparezcan las cuentas contables. Y por último, al nivel máximo de detalle, podemos llegar hasta la transacción que componen esas cuentas contables. ¿Vale? Después también lo veremos. Aquí en Provisional podemos ver solo la información registrada, solo la información no registrada, la actividad, o ambas. Realmente a las implementaciones que hemos hecho nunca, yo personalmente no he visto que se utilice información no registrada en los informes, pero en todo caso la opción está allí para quien la quiera. A continuación también tenemos de definir tanto el periodo como el año base, en este caso estamos poniendo enero de 2014, y el periodo base predeterminado, desde el periodo actual hasta el anterior, el siguiente, el último periodo cerrado, lo que esto a gusto del consumidor. Y finalmente tenemos los building blocks, los bloques de creación que han traducido al castellano, que es un poquito lo que compone el informe, que básicamente está compuesto pues, de filas y columnas y adicionalmente, si se quiere, como he dicho antes, del organigrama del árbol. Las filas, como veis, tenemos que seleccionar las que hemos diseñado con anterioridad. Aquí ya tenemos seleccionada la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí tenemos unos enlaces directos, tanto para la fila como para la columna, y aquí arriba también, para poder, antes de ir a generar el informe, poder ver qué consta en esas filas y en esas columnas, para asegurar un poco el tiro. De hecho, como podéis ver, ya directamente nos enlaza hacia las filas. Vale, si acaso vamos a la siguiente pestaña, salir a distribución, lo que os comentaba antes. Aquí informamos del nombre del informe, estamos marcando el check para que una vez generemos el informe lo podamos visualizar al momento. Y aquí podemos elegir entre si queremos almacenar estos informes a nivel interno en la biblioteca, que la biblioteca no deja de ser
el report viewer que antes hemos visto, aquí es donde se almacenan, o en un directorio externo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos especificar si lo queremos guardar en el file server o en el SharePoint incluso, o donde, bueno, al final donde nosotros necesitemos. También hay otra opción, que es de que del mismo informe se puedan almacenar en N sitios a la vez, al generar el informe. Por ejemplo, aquí pondríamos la biblioteca, agregaríamos otro y seleccionaríamos otro apartado de datos. Pues aquí también lo queremos en la biblioteca, en los informes oficiales. Ningún problema, se puede hacer tantas veces como se quiera. Y para el directorio externo igual. Igual queremos que se guarde en el SharePoint, pero también queremos que se guarde en el file server y en otro directorio X, pues ningún problema. Después aquí tenemos opciones más propias del informe, incluir encabezados y pies de página, filas de formato, subrayado, bueno, ya veréis que a nivel de formato y de personalización, de opciones hay muchísimas. Y un poquito más, tanto el Excel como el XPS, aquí también un poco más de personalización, si se quieren incluir comentarios, por ejemplo, etcétera. Si vamos un poquito más a los encabezados y pies de página, también se pueden configurar. Está dividido en 3 secciones cada uno, 3 secciones de encabezados y 3 secciones para los pies de página. Y aquí debemos definir los nombres, el texto y las imágenes que queremos que salgan en el informe. No es tan fácil como al final les podemos aquí insertar autotexto y en el encabezado pues podemos poner descripción de la compañía, el nombre de definición del informe, la descripción de definición de columna. Podemos poner la fecha del informe, el periodo, la hora, el número de página, campos descriptivos, en fin, lo que queramos. También podemos poner imágenes. Por ejemplo, aquí abajo a la izquierda pondremos una imagen, que curiosamente es la imagen de IPR Group, y ya está. Ahora cuando generemos el informe saldrá con la fecha del informe aquí arriba a la izquierda y el nombre, la descripción de la compañía, la página, también se imprimirá la fecha y abajo a la izquierda el logo de ICR Group. Por último, la configuración, tenemos que especificar si queremos o no redondeo y en caso de que lo queramos, cómo lo queremos. De todas formas, aquí estamos especificando la forma predeterminada que tendrá el informe. Después, tanto a nivel de filas como a nivel de columnas, podemos especificar un formato diferente. Nosotros podemos tener que a nivel de informe no hay redondeo, pero para una fila determinada, una columna determinada, sí hay redondeo y el redondeo es de X forma. Pero después, en todo caso, ya lo veremos. También la prioridad de cálculo, la selección de la unidad organizativa y más opciones de formato que, bueno, al final, pues, no sé, mostrar espacios en blanco para las cantidades que son 0. Vale. Bueno, esto un poco también como antes a gusto del consumidor. Por ejemplo, igual queremos enviar un informe un poquito más melodramático para llamar la atención de que no, la cosa no va bien y hay muchos números negativos. Pues marcamos lo de mostrar números negativos en rojo, que el rojo siempre da un poquito más de caña. Pues bueno, pues ningún problema. ¿Vale? Pero al final un poquito como uno quiera. ¿Vale? Ya tenemos la definición del propio informe configurada. Ahora tocaría ir a hacer la fila. Como he dicho, se puede acceder directamente desde aquí, pero haremos un poquito la ruta más larga. Aquí y nos ponemos encima de la fila de cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, tenemos el cuerpo de las diferentes filas que compondrán el informe. Y por columnas tenemos el código de la fila. Aquí, como podéis ver, está numerado que este código es el que utilizaremos después en las fórmulas. A pesar de que salga por defecto un número, es un campo alfanumérico. Al final tú puedes aquí poner realmente lo que te plazca, lo que tú quieras. A la siguiente, la descripción, ponemos lo que es el campo descriptivo de la fila. En el código del formato debemos especificar si será una fila de cálculo, por ejemplo, totales o cálculos más complejos, que no sea una suma de filas. También puede haber temas descriptivos, temas de imprimir líneas, bueno, lo que digo, para opciones hay para dar y para vender. A continuación tenemos que informar de la fórmula, en caso de que sea el antiguo código de formato sea un código de formato fórmula o cálculo, tenemos que especificar de dónde vamos a sacar qué compondrá ese importe. Entonces, a partir de aquí, bueno, nosotros lo hacemos de esta forma. Aquí estamos diciendo que va de la 130 a la 160. A mí me gusta también, podríamos haberlo hecho tranquilamente
haciendo 130 más 160 y es lo mismo. Pero bueno, siempre se puede dar el caso de que se añadan filas, por ejemplo, o bueno, cualquier otra casuística, pero al final es simplemente tener cuidado y ver que no se toca nada y se estropea. De todas formas, aunque nos equivoquemos o hay alguna incongruencia, el sistema nos avisa, porque por ejemplo si ponemos de la 130 a la 161, la cual no existe, y grabamos, el sistema se queja. Ya nos está diciendo de que algo no va bien y de que tenemos que arreglarlo. Incluso nos está diciendo qué es lo que falla. El código de fila 161 no existe en la edición de fila. Ok, pues nada. Volvemos atrás y aquí no ha pasado nada. Lo que os comentaba antes del formato, a la columna 7. Podemos especificar el formato para esta fila en concreto, a pesar de que el resto del informe esté en otro formato diferente. Ningún problema, no se puede especificar hasta el nivel más mínimo. El saldo normal, esto por ejemplo ahora que estamos en ventas, las ventas por defecto salen en negativo, en la cuenta contable en negativo. Entonces simplemente si queremos, si por temas más estéticos preferimos que salgan en positivo, ponemos la C y automáticamente se revierte el símbolo, se invierte el símbolo que estamos utilizando. Control de impresión, más personalización, suprimir redondeo, suprimir filas si todos son ceros, se puede incluso condicionar. Si en función de que salga el saldo que resultante sea débito o crédito, que aparezca o no. Bueno, varias opciones. También se pueden agregar atributos. Se pueden, desde el precio, del nombre del vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, el vínculo a las dimensiones financieras, que al final es donde están las cuentas contables y donde tenemos que nutrir a cada fila de dichas cuentas. Aquí nosotros lo solemos hacer por intervalos, más que nada porque nos hemos encontrado situaciones en que, por ejemplo, continuamente se crean cuentas contables nuevas, cuentas de trabajo. Entonces, tienes que estar pendiente de incluir dichas cuentas en el informe financiero. Y esto requiere de un mantenimiento, claro, tiene que estar siempre cierta coordinación. De esta forma nosotros nos evitamos de que, bueno, aseguramos bastante el tiro y si se crean cuentas nuevas suelen incluirse por defecto aquí porque están dentro del intervalo. También se puede filtrar por las dimensiones financieras que tengamos. Por ejemplo, podríamos filtrar, pues no sé, envasado general, pues vale. Al final lo que nosotros necesitemos. O también hay otra forma de hacerlo por categoría. Tú puedes hacer, si tú tienes las cuentas contables agrupadas por categoría, pues tú en ventas podrías darle a la de ventas y hacerlo así y ya está. Lo que hace que eso también tiene un mantenimiento, porque entonces tienes que estar siempre pendiente de que las cuentas contables nuevas que estás creando tienes que asignarle la categoría correcta. No sé, al final cada uno hace un poquito lo que le va mejor, pero nosotros con la experiencia que tenemos, pues se utiliza bastante los intervalos. Bueno, y básicamente esto son la configuración de las filas. Como podéis ver, al final es desarrollar un poquito lo que necesitemos y ya está, y grabar. Si os parece, vamos a las columnas. Lo mismo de cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí en las columnas tenemos las tres primeras filas que son encabezado, campo descriptivo. Aquí especificamos pues el concepto, que aquí pondremos el concepto de la fila, el texto, vamos, el periodo de un año, el periodo del año anterior y el presupuesto. Bueno, hemos hecho estas columnas. A partir de aquí tenemos que la primera columna será un campo descriptivo. Hemos dicho que pondríamos el texto de las filas y hemos puesto autofit, es decir, que el ancho de la columna abarcará pues tan largo sea el nombre de la fila. A partir de aquí tenemos ya más complicación, entre comillas, tenemos los importes de las dimensiones financieras, donde aquí vamos a buscar las transacciones, y bueno, como podéis ver, especificamos el año, que será el año base, periodo base, por supuesto en la columna siguiente pues será el año anterior, el periodo descubierto es year to date, del año hasta la fecha, el ancho de la columna aquí también lo especificamos y otra vez estamos definiendo el formato concreto que queremos para esta columna. A pesar de que el informe pueda tener otro formato, nosotros queremos así. Control de impresión, lo mismo. Hay casi las mismas opciones que en las filas, creo. Bastante similares, suprimir redondeo, cambiar el signo de la columna si el saldo del nombre de la fila es, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Restricciones, también se puede filtrar por atributos, por dimensiones. Bueno, al final, pues,
muy completo, muy personalizable. Incluso aquí podríamos poner fácilmente una quinta columna, que por ejemplo dijéramos, pues queremos la diferencia entre el periodo actual y el mismo periodo del año pasado. Pues bueno, ya tendríamos otra columna complementada. O yo qué sé, o queremos importar de una hoja de Excel pues unas celdas. Pues lo mismo, aquí lo definiríamos y a continuación tendríamos que especificar en las filas las celdas que necesitamos, que queremos informar. Y hasta aquí la columna. Ya está, es tan sencillo como esto. Si seguimos con el organigrama, aquí veremos, por ejemplo, este ejemplo, aquí la estructura jerárquica. Bueno, de ejemplos pueden haber, este es un ejemplo muy simple, pero pueden ser súper complejos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que de la empresa 1, de ICR Group, queremos saber el total, pero también de este total lo que corresponde a ventas y lo que corresponde a informática. Simplemente creamos una informática en dependencia del total de ICR Group y lo filtramos por la dimensión de servicios informáticos, ¿vale? Por el departamento de servicios informáticos. Y ya está. O, por ejemplo, en consolidación también. En consolidación. Pues básicamente tendríamos el total de las compañías, arriba, el resumen, y la compañía 1, compañía 2, de lo que contribuyen cada uno al total de la empresa. Evidentemente esto es una consolidación muy lineal, muy simple, caldría hacer ajustes, etcétera, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Vale, pues ahora ya tenemos todo lo que necesitamos para generar y lanzar el informe y lo único que tenemos que hacer es generarlo. ¿Vale? Nos sale el estado de cola de informes donde nos especifica en todo momento en qué estado está el informe que acabamos de lanzar, aparte del histórico de todos los que hemos lanzado. Y si os parece, mientras, hablaremos un poquito de los grupos de informes, programaciones de informes y seguridad que nos habían quedado pendientes y después ya pasaremos a ver el informe y el viewer. De hecho, seguramente antes mira, ya está. Bueno, para mantener la expectación lo dejaré minimizado y primero acabaremos de ver lo otro. Vale, grupos de informes. Bueno, la verdad es que no tiene demasiado misterio. Al final, si os acordáis de la definición del informe, es muy similar, ¿vale? Que estás informando de cómo quieres que el grupo de informes se genere, al igual que la distribución, tanto a nivel de biblioteca como externa, director externo. Y básicamente aquí le dices los informes que formarán parte de este grupo. Tú puedes quitar informes o agregarlos y ordenarlos como tú quieras, ¿vale? No tiene más misterio. Por lo que respecta a las programaciones de informes, vamos a crear una nueva. Y aquí tenemos que primero, tenemos que decir si queremos lanzar periódicamente un informe individual o bien un grupo de informes, ¿vale? El patrón de periodicidad, si ha de ser diario, semanal, mensual, anual, lo que nosotros estimemos oportuno. El intervalo o bien todos los días de la semana, lo que queramos. Cuándo se iniciará esta periodicidad y en qué momento, tanto la fecha como la hora. Y el intervalo de periodicidad. Puede ser que no tenga fecha de finalización, puede ser que lo limitemos a un número de generaciones de informe o una fecha. Aquí otra vez lo que cada uno considere, pero como podéis ver, la verdad es que es muy fácil de programar el lanzamiento de informes y facilita muchísimo la vida a las personas encargadas al final de gestionar todos los informes. A continuación vamos a la seguridad. Aquí, como podemos ver, si creamos un nuevo usuario, veremos que hay 4 roles en Management Reporter a asignar a cada usuario. De menos permisos a más permisos tenemos el visor, generador, diseñador y administrador. Además se puede ver de una forma muy cómoda porque aquí nos especifica los permisos que tiene cada rol. ¿Vale? Por ejemplo, generador, diseñador o administrador, que por supuesto pues los tiene todos. ¿Vale? Muy fácil, muy cómodo y la verdad es que bien. Muy bien, pues hasta aquí lo que sería el Report Designer. Ahora, si os parece, vamos a la web, el informe que acabamos de crear. Finalmente aquí lo tenemos. Ha creado, yo creo,
está mal decirlo, pero no ha quedado mal. Y a partir de aquí, bueno, podemos navegar, la verdad es que la navegación es muy fácil, podemos ir más en detalle de las transacciones. Aquí podemos ir a las transacciones que componen en AX este total, la suma de estas transacciones es lo que forma esta cuenta contable. Y la verdad es que todo muy fácil, intuitivo y rápido. Podemos poner comentarios, lo que nosotros queramos. Pero si os parece, veremos el mismo informe en el Report Viewer y a partir de aquí trabajaremos un poquito con él. Venga, vamos aquí. Aquí actualizamos y vemos que el último que se ha generado es este que estamos mirando ahora. Y aquí podemos ver las diferentes versiones, es decir, un histórico de todos los informes de cuentas de pérdidas y ganancias que se han generado hasta la fecha. ¿Vale? A estos informes los podemos mover a otro directorio, les podemos cambiar el nombre, los podemos eliminar y, por supuesto, los podemos abrir. O sea que podemos consultar los informes que generamos hace X tiempo. La verdad, muy bien, muy completo. Entonces lo tenemos que hacer, abrimos la última versión, aquí lo tenemos, ¿vale? Ahí como hemos puesto unas filas un poco largas, pues bueno, se parten dos páginas. Y a partir de aquí podemos hacer, bueno, como podéis ver, también lo podemos exportar a Excel. Bien, marcamos que abriremos también lo mismo, se puede configurar como lo quieres, si quieres importarlo encabezado o no, etcétera. Además de una forma muy rápida, aquí tenemos ya el informe de Excel, ¿vale? Lo mismo podemos ir a ver, si le damos a explorar en profundidad o doble clic, accedemos a las cuentas contables que componen cada uno y aquí podemos seguir mirando y al final aquí al importe podemos hacer lo mismo, ir a Exacta y ver que se corresponde con las transacciones que componen dicha cuenta contable. A partir de aquí también podemos poner comentarios, por ejemplo, bueno, infinidad de opciones que ahora veremos con más detenimiento. También podemos hacerlo en formato XPS, imprimirlo, enviar por correo electrónico directamente siempre y cuando esté sincronizado con el Outlook. Bueno, una serie. O, por ejemplo, copiar el vínculo, lo que os comentaba antes. Hemos copiado el vínculo de este informe, abrimos el Internet Explorer y procederemos a pegar. Pegamos el enlace y aquí tenemos otra vez el informe financiero que habíamos visualizado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Aquí esto es de aprovisionamiento, seleccionamos la fila y decimos que queremos un gráfico, por ejemplo, el típico clásico gráfico de quesito, que se dice. Bueno, pues aquí lo tenemos y lo queremos anclar aquí lo queremos tener en el informe propio. Y además pondremos un comentario, será, pues, no sé, controlar, escribir, controlar aprovisionamiento. Vale. Aquí, como veis, queda constancia de que el usuario Ángel Castejón, servidor, tal fecha y tal hora ha puesto este comentario. Y, de hecho, aquí no lo vemos, pero si actualizamos y mostramos, ¿veis? Aquí ya ha salido un tic en aprovisionamientos, nos está avisando de que hay algún comentario. Y si o bien marcamos el tic, ya vemos aquí el gráfico y el comentario. Incluso nosotros podríamos agregar otro comentario y haciendo un poquito de feedback. Para volver a esconderlo, escondemos los gráficos, los comentarios y ya está. También podemos mostrar el encabezado y pie de página. Aquí tenemos lo que habíamos definido antes. ¿Veis? Aquí también con el logo. Lo podemos volver a esconder. Podemos ver solo las líneas de resumen. Volveré a lo de antes. Podemos ajustar de ancho o de altura. Al final es un poquito como nosotros nos sentamos cómodos visualizándolo.
Si ahora volvemos a ver las líneas. Venga. Y a partir de aquí también nos podemos navegar muy fácilmente por el informe. Lo podemos descargar en varios formatos, lo que comentamos antes en XPS, en Excel. Bueno, al final un poquito lo mismo que podíamos hacer en el viewer. ¿Vale? Y ya está. Aquí también nosotros podemos agregar comentarios. También, si veis, os ha quedado aquí marcado. Y eso sería un poquito las diferentes opciones que tenemos con el viewer. Aquí ya cerramos ya. ¿Vale? También podemos, vinculado aquí los informes de pérdidas y ganancias o donde nosotros queramos, podemos añadir en esta biblioteca archivos externos. Igual, junto a un informe, queremos también que haya documentación de la memoria, por ejemplo, y la tenemos en un PDF. Pues vamos a buscar el PDF y lo añadimos aquí, y aquí tenemos tanto el informe como el PDF. También podemos limitar los permisos. Por ejemplo, la carpeta de informes oficiales, solo queremos que tengan acceso a un número de usuarios. Pues, bueno, seleccionaríamos los usuarios y limitaríamos un poquito el acceso a estas personas. Bueno, como veis, muy completo. Permitidme cerrar aquí. Vale, ya está. Esto también, cerrar que ya está completo. Básicamente ya hemos visto tanto el designer como el viewer. Antes de terminar, porque básicamente es lo que os quería mostrar, también os quiero enseñar una herramienta muy chula, ¿verdad? Que es el asistente, el Wizard, para hacer informes a la carta, ¿no? Informes en 5 minutos. Podemos hacer, aquí por ejemplo, haremos un balance de ingresos actual, venga. Siguiente, veréis que en 4 pasos podemos hacer un informe. Aquí vamos a buscar las cuentas de ventas. Las agregamos a la sección de ingresos. Vamos a la sección de coste de ingresos a buscar las compras. Y lo mismo, también las agregamos. Otros gastos de explotación, pues no sé, los sueldos mismo. Venga. Agregamos también los gastos de personal y suficiente. Aquí podemos editar, podemos subir o bajar las diferentes filas, ¿vale? De forma de personalizarlo como nosotros queramos. Aquí tenemos una previsualización de cómo quedará todo, ¿vale? Aquí la estructura es en caso de que quisiéramos utilizar el organigrama, en caso de que quisiéramos darle de más dimensiones y demás, un poquito más de valor añadido a lo que sería el propio informe, ¿vale? Pero en este caso tenemos más simple. Pues el nombre pondremos webinar, la fecha, bueno, ya no está bien. Y ya está, automáticamente el asistente nos está generando tanto las diferentes descripciones, tanto del nombre del informe, de la fila, de la columna, y nos está generando todo. En estos simples 4 pasos ya tendremos un informe hecho y a partir de aquí también, evidentemente, después lo podemos seguir trabajando, etcétera. ¿Veis? En la definición del informe ya se ha creado el webinar, uno nuevo que se llama webinar, en las filas también, en las columnas también, y si vamos al viewer y actualizamos, a ver, porque aún debe estar generándolo, ¿qué más creo? Aquí lo tenemos también, y aquí tenemos el informe que en 2 minutos acabamos de hacer. Así de fácil. ¿Vale? Bueno, ya os lo quería mostrar para que veáis que la verdad es que la herramienta potente lo es y de opciones tiene muchísimas. Y hasta aquí la presentación. Ahora si es vuestro turno, si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchísimas gracias Ángel por tu presentación. No. Efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis hacerlas de 2 formas. Podéis escribirlas directamente en el chat y yo se las paso a Ángel, o podéis levantar la mano en caso de que queráis intervenir. Bueno, pues vía micrófono, si tenéis un micrófono conectado, podéis directamente vosotros participar interviniendo directamente, planteando las preguntas vía micrófono. Bueno, antes, mientras se van animando, Ángel, coméntanos, ¿en qué tipo de proyectos estás trabajando últimamente más? ¿Cuáles son los proyectos en los que estés trabajando más? Gente que
en fin, antiguos clientes de AX, de hace ya tiempo. ¿Para qué tipo de reporting o informes os están necesitando más ahora mismo los clientes? No, la verdad es que al trabajar tanto, por suerte, no me quejo, estamos haciendo tanto reimplantaciones de versiones antiguas de AX hasta bueno, cambios de RPs. Por ejemplo, tenemos ahora algún proyecto en marcha que están cambiando de Navision a la 2012 R2 de AX, y eso es lo que más nos estamos encontrando. Y de informes financieros, la verdad es que al final, como es tan personalizable, el usuario queda muy contento de las opciones que tiene, porque puede llegar a hacer exactamente lo que busca en un informe financiero, en un reporting, y lo puede personalizar tanto que al final hacemos tantos informes como los usuarios hay. De hecho, se lo hacen ellos mismos en muchos casos porque la herramienta está gustando, les gusta y se sienten cómodos con ella y trabajando con ella. Normalmente el usuario de negocios puede hacerse sus propios informes. Sí, sí, sin ningún problema. A ver, en función de la propia dificultad que requiera el informe, pero realmente la mayoría de informes se tratan de información de ratios o de comparativas entre periodos, etcétera. Para otras cosas, pues para eso están los cubos también, ¿no? Pero para los informes financieros como tal, los usuarios son perfectamente capaces de hacerlo ellos sin necesidad de igual ayuda puntual, pero no demasiado, la verdad, es muy sencillo. ¿Qué suele dar un training a los usuarios del Reporter? ¿Cuánto dura ese training, por ejemplo? La verdad es que es muy breve la formación. Nosotros ya, al menos nosotros, como IFR Group, nuestro partner aporta ya de entrada una serie de plantillas que facilitan muchísimo la tarea, a menos de los informes oficiales. Y a partir de aquí el training es sencillo, es rápido, porque rápidamente cogen el truquillo del Management Reporter, y la verdad es que la implementación es muy breve, muy escasa. En poco tiempo ellos mismos ya se autoforman, e incluso ha habido casos de informes de que eran auténticas virguerías, y este es por usuarios directamente. O sea que les doy mucho margen, la verdad. ¿Cuál es el tiempo estimado de implementación de Management Reporter 2012? ¿Cuál suele ser el tiempo de puesta en marcha? Pues en nuestro caso, siempre hablo de nuestro caso, es prácticamente automático. A la que AX está en funcionamiento y ya tiene tiene datos, el Management Reporter, al estar integrado, es inmediato. Como te digo, nosotros aportamos tanto las plantillas como la experiencia como los consejos, algunos pequeños trucos, pero yo diría que inmediato, muy corto periodo de tiempo. Y vamos a ver, aquí me preguntan. A ver, me pregunta María Pérez, dice, ¿la actualización de los datos es inmediata? Es decir, si yo hago un asiento en AX, ¿es inmediato que esté en Management Reporter? Bueno, en todo caso tienes que generar otra vez el informe. Pero se supone que si el informe vuelve... ¿Perdón? Que si lo generas otra vez, digamos, los datos se añaden automáticamente, entiendo. Se actualizan, correcto. Ok, pues ahí María tienes la respuesta. ¿Es posible añadir elementos de gestión en los informes? Bueno, en principio son informes financieros que tienen en cuenta la propia contabilidad, pero sí que hay algún truquillo. Por ejemplo, mira, vuelvo un momento a la pantalla que estamos utilizando. Y, por ejemplo, una forma de hacerlo es a las columnas. Aquí, por ejemplo, si vamos a las columnas de pérdidas y ganancias, lo que antes he comentado, de que podemos agregar una columna tipo importe de hoja de cálculo externo, que podría ser un Excel, nosotros podemos cargar un Excel donde haya celdas con kilos o con unidades o con unidades vendidas, lo que nosotros deseemos, y combinarlo junto al resto de columnas más financieras, más contables. A partir de aquí podemos hacer fórmulas, podemos obtener las unidades,
las ventas por unidades, etcétera, etcétera, y lo podemos combinar de esta forma. Otra forma de hacerlo incluso, que ya es un poquito más de, bueno, a veces al final son pequeños trucos, es a través de los presupuestos, que también podemos agregar. Aquí tenemos toda una serie de presupuestos. Podemos hacer un presupuesto ficticio, donde, por ejemplo, en la fila de las ventas, en vez de poner un importe, ponemos un importe también, pero que para nosotros representa unidades, por ejemplo, kilos, da igual. Y combinado con el resto de columnas financieras, también podemos obtener estos ratios y mezclar un poquito e introducir la gestión en los informes financieros, que hasta ahora era más bien complicado. ¿Vale? O sea, que al final siempre es, ya que ahora está tan de moda la contabilidad creativa, pues es un poquito también hacer un poco de reporting creativo y utilizar las armas que tienes para hacer lo que puedas conseguir o lo que necesita el cliente. A ver, me preguntan aquí sobre precios, es decir, ¿cuál es un poco la política de precios del Management Reporter? ¿Qué va, por usuarios o por...? Ahí te tendría que... Creo que el tema de las licencias, si no voy equivocado, lo que haces es ver las licencias que tienes en AX y Vale. creo que te hace bueno, te da tantas licencias como en AX tienes y no sé si algún plus, no lo sé. Vale. Eso mejor lo tenías que hablar con el departamento comercial, que estarán encantados de ayudarte en ese sentido. Ok. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, vamos a ver. Ah, sí, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿el software se conecta con cualquier manejador de base de datos? Bueno, en principio es con AX y hasta que yo sepa, si entiendo bien la pregunta. O sea, en principio tiene que ir con AX, claro. Sí, está integrado con AX. No, o sea, que no se puede manejar entonces con las bases de datos. Hombre, tú puedes, por ejemplo, cargar Excel. Pero también ahí tienes... puedes hacerlo simplemente con Excel, pero vamos, yo creo que el Management Reporter, no estoy seguro cómo se comercializa, pero sí que es cierto que puedes cargar solo Excel y solo tienes información que tengas en ese Excel. Pero bueno, lo habitual es combinarlo con AX, pero bueno, ya cada uno. Vale. Muy bien, pues lo dicho. Muchísimas gracias, Ángel, por tu tiempo y por tu exposición. Vale, muchas gracias a vosotros por estar allí. Y muchas gracias a todos los asistentes. Recordar, publicaremos la grabación íntegra del webinar con capítulos pues en 2 días o 3, no más, en demosdesoftware.com. Estaros atentos a próximos webinars de IFR en tecnowebinars.com y podéis ver otros muchos webinars que ya ha hecho IFR con nosotros grabados en demosdesoftware.com. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego.